En promedio, esta persona ha pasado 23 años de su vida durmiendo. Supongo que alguien ha pasado más años de su vida durmiendo, ¿verdad? Porque algunos más durmieron que otros. Pero una persona de 80 años ha pasado 23 años de su vida durmiendo. 11 años trabajando, 9 años viendo televisión y redes sociales, 4 años comiendo, 1 año metido en tráfico. Esto está triste. 2.400 horas en el baño. De repente alguien ha pasado más tiempo en el baño que esto. Y bueno, imagínense que esto es lo que una persona promedio pasa haciendo en su tiempo de vida. 33 años durmiéndose, trabajando, 9 años viendo televisión y redes sociales, 4 años comiendo y 1 año metido en tráfico. Normalmente, quiero que podamos entender, algo que es extraño es caro. ¿Okay? Por ejemplo, el oro no es común encontrarlo en ningún lado y por lo tanto el oro es caro. Los diamantes no es común encontrarlos tirados en la calle, se encuentran muy difícilmente. Los diamantes entonces son caros. Y el tiempo es algo extremadamente escaso. Nosotros tenemos solamente una cantidad de tiempo limitada en nuestra vida. No es que vamos a vivir así jóvenes por siempre. Tenemos una cantidad limitada de tiempo. Y aunque el tiempo es limitado para nosotros, no lo consideramos en realidad tan valioso. Imagínense que pasamos 9 años de nuestra vida sentados frente a un televisor o frente a una pantalla de un celular. Si sumamos la cantidad de minutos, dan 9 años. Me parece que es lo más increíble de todo. El tiempo es un recurso valiosísimo por ser limitado. Y hay algo que en nuestro tiempo de vida pasamos bien poco haciendo. Es decir, con tan poco tiempo que tenemos de vida, lo dedicamos a tantas cosas que son como estas que les acabo de decir, pero hay algo en lo que le dedicamos muy poco tiempo. Y para Jesús, para sus discípulos, para Dios, esto de lo que vamos a hablar ahora es algo en lo que le tendríamos que dedicar muchísimo tiempo. Para Jesús no es negociable, no es como que, fíjate que estaba viendo televisión y entonces no me quedó tiempo para Jesús esto no es negociable. Se necesita muchísimo. Y por eso nos vamos a dedicar unos minutos para que podamos ver esta sección. Si tienen sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 12, pónganse de pie conmigo, vamos a orar y vamos a leer esta pequeña sección. Lucas capítulo 12, versos del 35 en adelante. Dice el evangelista así: manténganse listos. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional y dice así: manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su señor encuentre preparados, aunque llegue a medianoche o de madrugada. Acompáñenme por favor y oramos. Amado Señor, gracias por este tiempo que nos permites sentarnos y reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias porque en tu inmensa bondad nos has traído hasta acá y nos has permitido tener acceso a las Escrituras. Y te suplico por favor que hagas de este tiempo algo muy provechoso en nuestra vida. Ayúdanos a crecer, a madurar. Ayúdanos para que tu palabra pueda crear en nosotros el efecto que tú desees y que en tu voluntad tú te hayas propuesto. Suplico, Señor, por favor, que nos des a cada uno de nosotros un nuevo aliento de vida en esta mañana. Y te lo pido todo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento?
tema de esta mañana, lo tienen ustedes ahí en la pantalla. Manténganse vigilantes. En esta historia que Jesús le está contando a sus discípulos, quiero que más o menos vayan entendiendo, está Jesús acercándose a sus últimos meses de vida. Jesús sabe que le queda poco tiempo de vida. Cuando él ya sabe que le queda poco tiempo de vida, le da a Jesús algunas de las instrucciones más importantes que quiere que sus discípulos se mantengan viviendo. Son esas instrucciones que para él tienen sus discípulos que entender y no pueden quedarse sin entenderlas. Y una de esas instrucciones Jesús se la transmite a sus discípulos, como es muy común en él hacerlo, lo hace por medio de una enseñanza, lo hace por medio de una parábola. Y la historia que lo ocupa o el ejemplo que lo ocupa es el ejemplo de una persona con mucho dinero que va a un banquete en una boda. Que entienden que el banquete de una boda es algo que puede durar. ¿Saben cuánto tiempo más o menos dura una boda para la época del tiempo de Jesús en el Gran Israel? Días. Una boda puede durar 5 o 7 días de repente. Son pachangas. No es como la ceremonia de nosotros, que normalmente dura un par de horas. Y está la ceremonia, y después el bailongo, y después la cena, y después de un par de horas termina. La boda judía puede durar días. Y esta persona rica va a un banquete de boda y espera que sus siervos, la gente que trabaja para él en su casa, al él llegar de regreso, no importa a qué hora llegue de regreso, él espera que sus siervos estén listos para que cuando él toque la puerta, ellos estén pendientes y le lleguen a abrir y lo lleguen a atender. Y Jesús dice esas palabras y se las repito así: pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o aunque llegue de madrugada. ¿Cuánto es el tiempo más largo que han aguantado ustedes despiertos? Acuérdense de la época de la universidad. Acuérdense de peladas. Un día, 24 horas, 48 horas, quizás sin dormir. ¿Qué tal 7 días sin dormir? Supuestamente no es posible, es decir, uno puede incluso quedar loco. Una de las torturas más grandes en la época medieval que le hacían a la gente era no dejarlo dormir. La gente literalmente se volvía loca y preferían morir antes de que ya no siguieran sin poder dormir. Las neuronas comienzan a trastornarse, uno comienza a ver alucinaciones y bueno, es una cosa terrible. Pero Jesús lo que espera, y el ejemplo es tan drástico, ¿cómo Él espera que su discípulo se comporte? Y el ejemplo es tan drástico que lo compara con siervos que están esperando 7 días, no importa que sea de madrugada, pendientes a la puerta, como que si fuera un perrito que está esperando que su dueño entre. Están pendientes en la puerta y nada más el dueño comienza a mover las llaves, se vuelven locos. Así espera Jesús que sus discípulos estén pendientes, vigilantes, atentos. No importa si el amo, si el dueño, si el Señor llega de madrugada, o ya viene a entrar en la noche, o durante el tiempo de día. Y le explica a sus discípulos qué es lo que pasaría. Dichosos los siervos que se encuentran preparados para la llegada de su Señor. Y la tortilla es como que se da vuelta, porque los siervos están esperando la llegada de su Señor para que cuando su Señor llegue, ellos lo puedan atender como es debido. Ellos son sus siervos, Él es el Señor. Pero Jesús les dice que lo que va a pasar con los siervos que se encuentren preparados y atentos es que cuando ellos abran la puerta para recibir a su Señor, Él es el que se va a poner su ropa lista y Él es el que va a servirles. Les leo este verso 37: dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme, Él se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. ¿Sabe qué gana?
pasa con los siervos que se encuentran pendientes de la llegada de su Señor. En lugar de que ellos se dediquen a servirle, Él se dedica a servirles. Él dedica tiempo para servirles a ellos. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que vive la gente hoy? ¿Cómo ven ustedes a los discípulos de Jesús? ¿Cómo ven ustedes a la gente que nos hacemos llamar los siervos de Dios? Honestamente, y con pena personal y con pena ajena, les digo, no nos estamos preparando para nada espiritual. Vale, se los pongo más o menos de esta manera. Si ustedes fueran entrenadores de un equipo de fútbol, que estamos en la época del mundial, si ustedes fueran entrenadores de un equipo de fútbol, y ustedes se acercan a donde está el equipo que ustedes están entrenando, ¿qué esperan encontrarlos haciendo? Pues entrenando. Y si ustedes los encuentran en la mañana, me encantaría encontrarlos viendo los partidos de los equipos contrarios para analizar qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal. Si lo llego a ver en la tarde, me encantaría verlos entrenando. Si lo llego a ver en la noche, me encantaría verlos descansando. Pero ¿qué tal que ustedes los encuentran en una fiesta, con alcohol, con drogas, con mujeres? ¿Qué pensarían ustedes de este equipo? Si son una bola de irresponsables. No están haciendo lo que se supone que tendrían que estar haciendo. De hecho, están haciendo todo lo contrario. No se están preparando. Es como que, honestamente, como que no les interesara ser parte del equipo. Y cualquier entrenador decente pudiera expulsar a estos jugadores del equipo y llamar a otras personas que sí estuvieran interesadas en hacerlo. Imagínense que ustedes son directores de un hospital y están esperando contratar personal médico y están entrenando a este personal médico. ¿Qué esperarían ustedes encontrarlos haciendo? Pues estudiando, preparándose, para que cuando llegue el momento en el que ustedes lo van a necesitar, los médicos estén listos para lo que ustedes los llamen a hacer. Pero si los encuentran durmiendo, enfiestados, jugando juegos de video, uno pensaría, hombre, a esta gente en realidad no le interesa mucho ser médico, le interesa mucho otras cosas que no ser médico. Y acá tenemos a los guerreros de Dios, a los discípulos de Jesús, a sus amados hijos, a sus siervos. ¿Qué tal que el Señor nos evalúa un día lunes, 5 de la mañana? ¿Qué nos va a encontrar haciendo? Al rato dormir. Ok, es una hora para dormir todavía, ok, está bien. ¿Qué tal las 9:30 de la mañana, 10 de la mañana? ¿Qué nos va a encontrar haciendo? Posiblemente en la oficina. Hay que arreglar, hay que trabajar, hay que llevar pan a la mesa, o sea, no hay ningún problema, es muy notorio. Okay, veamos 2 de la tarde, 3 de la tarde, ¿qué nos va a encontrar haciendo? Todavía en la oficina, porque tenemos un trabajo de 8 horas, ok, si no hay problema, la jornada laboral son de 8 horas, es comprensible. Ok, 6 de la tarde, ¿por qué nos va a encontrar haciendo? De repente en el hotel o comiendo, ¿vale? Ok, hay que comer, sí, no tenemos derecho para poder relajarnos también, 6 de la tarde, ok, 9 de la noche, ¿qué nos va a encontrar haciendo? Todavía viendo tele, ¿no? Porque ahí los programas realmente buenos comienzan a esa hora, más o menos. Ok, 12 de la noche, pues, ya durmiendo otra vez, ok, después ya llegamos al martes, y seguramente el martes cambia la cosa. No, ¿a qué no? Sí, seguramente no. Posiblemente así nos pasa la vida. Y pasó la semana, y la siguiente semana, y el siguiente mes, y se nos fue la juventud, y nos llegó la adolescencia, y nos llegó la vida de adultos, y al adulto vienen más responsabilidades. Y luego uno dice, pues de repente ya cuando esté anciano, viejo, mayor, y de repente ya cuando uno está anciano, viejo, mayor, tiene otras responsabilidades diferentes, y se nos va la vida. Y mientras la vida se nos va, ¿cuánto tiempo estuvimos preparándonos para algo espiritual, para la venida de nuestro Señor, por ejemplo, o para las batallas espirituales que se presentan en nuestro caminar de la vida?
si le agarra el chaparrón, listo, se va a mojar, pues no le queda de otra. No se preparó, el resultado, si no se preparó, le cae lo que le cae. Si no está preparado para la playa con bloqueador, pues lo quema el sol. Si no está preparado para la lluvia en invierno, pues les cae lluvia. Y para los hijos de Dios que no están preparados para las tormentas que vienen en la vida, le va a caer un tormentón y se van a mojar. Horrible. Pero como pensamos, no va a pasar nada, no importa la hora en la que se nos esté evaluando en la vida, no estamos preparándonos. Y solo quiero leerles un par de pasajes para que tengan una idea más o menos de lo inminente que es que para nuestra vida de repente venga un chaparrón. En la primera carta de Pedro, Pedro le dice a sus discípulos lo siguiente: practiquen el dominio propio y manténganse alerta, porque su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En la carta a los Colosenses, Pablo le dice a sus discípulos: dedíquense a la oración y perseveren en ella. En el Evangelio de Mateo, Jesús le dice a sus discípulos: estén alerta y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Moisés le dice al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio: tengan cuidado y manténganse vigilantes. Y Pablo nuevamente en la carta a los Corintios le dice a sus discípulos: si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Más adelante les dice en el capítulo 16: manténganse alerta, permanezcan firmes, sean valientes y sean fuertes. ¿Qué les transmiten todos estos pasajes? Transmiten la idea de vigilancia, transmiten la idea de estar pendientes, de estar alerta, de estar preparados, de estar listos. Y eso es algo que realmente nosotros, como hijos de Dios, poco hacemos. Estamos 9 años de nuestra vida frente a un televisor o frente a un celular. Qué vergüenza que llegáramos a la presencia del Señor y en nuestra estadística están 9 años viendo televisión, 40 minutos de tu vida preparándote para las batallas espirituales que se presentan en la vida. 2.400 horas bañándonos, 5 minutos a la semana preparándonos para la guerra espiritual. Un año metido en el tráfico, metido en la Biblia. Habremos pasado quizás este año 1 hora al rato. Jesús le dice a sus discípulos que son dichosos los siervos que le encuentren vigilantes, no importando la hora. Y quiero que podamos ver al menos 2 formas prácticas en las que podemos mantenernos vigilantes, alertas, porque no necesito ser meteorólogo para decirles que en lo que queda del año va a llover. Simplemente falta ser realista. O para decirles: miren, en lo que falta del año va a temblar. No necesito ser nada más que simplemente haber vivido lo suficiente para saber que en este país tiembla. En su tiempo de vida, en lo que falta del año, en lo que nos resta todavía por vivir, van a haber batallas que van a tener que pelear espiritualmente. Van a haber momentos en los que van a sentir miedo, van a haber momentos en los que de repente se van a sentir solos, desanimados, preocupados, tensos. Van a haber problemas de repente en su trabajo, problemas económicos. Van a experimentar en su familia o ustedes mismos problemas de salud, problemas emocionales, crisis familiares. No necesito ser ave de mal agüero, ni necesito ser profeta, ni necesito ser visionario. Simplemente basta ser realista. Hay un enemigo contra nosotros que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay batallas de fe. Hay situaciones en las que vamos a necesitar ejercitar muchísimo
muchísima fe. Y si no estamos preparados, es como en invierno si salimos sin paraguas. Les digo, la primera forma en la que podemos mantenernos vigilantes es una forma que Jesús nos modela y Él practica mucho. Lucas capítulo 22, si ustedes tienen oportunidad, vénganse conmigo. Les leo para ustedes el verso 39, dice así: Jesús salió de la ciudad y, como era su costumbre, se dirigió al monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Ok, aquí tenemos las dos caras de la moneda. Jesús sabe lo que está a punto de padecer y sabe que necesita retirarse a orar, a hablar con su Padre, a encontrar consuelo en Él, a encontrar dirección. Incluso le dice: si es posible que no tenga que experimentar esto, pero al final que se haga lo que tú quieras y no lo que yo quiero. Y se le aparece un ángel para cuidarlo. ¿Qué le dijo el ángel? No sabemos, pero le dio fortaleza sin duda. Posiblemente le dio algún mensaje de parte de Dios y este mensaje lo fortaleció. Pero aún se encontraba angustiado. Y como se encontraba muy angustiado, se puso a orar todavía más, con mucha más fuerza. Y justo antes de que todo sucediera, Él había ido junto con sus discípulos y les había dicho: muchachos, espérenme por favor acá. Pero no, miren, espérenme y manténganse orando, porque yo voy a ser tentado y estoy seguro que ustedes también van a ser tentados. Y Jesús se fue a hacer lo que tenía que hacer y esperaba que sus discípulos estuvieran haciendo lo que Él les pidió que estuvieran haciendo. Pero cuando Jesús regresa donde sus discípulos, ¿qué los encontró haciendo? Durmiendo. Y no es que esté mal dormir, o sea, estaban cansados, por cierto. Tienen derecho a dormir si están cansados, si están agotados. Miren, todos tenemos derecho a dormir si estamos cansados o si estamos agotados, ¿sí o no? Claro. Tenemos derecho, tenemos la obligación de trabajar para llevar pan a nuestra mesa, pues, o sea, es nuestra obligación, tenemos derecho a hacerlo. Tenemos derecho también a poder tener tiempo de disfrutar, de ver televisión, de ver un partido, de ver una serie. Tenemos derecho a hacer todo eso. Nuestro cerebro necesita distraerse. Miren, tenemos derecho a hacer todas esas cosas. Pero nada nos da el derecho para no hacer lo que realmente tenemos que estar haciendo, que es preparándonos. A menos que les guste sufrir cuando una batalla espiritual se presenta, a menos que les guste deprimirse cuando se presenta una oportunidad en la que algo sucede en nuestra vida que es lógico que va a causarnos tristeza, dolor o sufrimiento. ¿Qué pasa con los discípulos? ¿Qué pasa con Jesús? Cuando Jesús llega a apresarlo, Jesús dice que pase lo que tenga que pasar. Y cuando se esperaba que sus discípulos se mantuvieran a la par de Jesús para defenderlo, ¿qué es lo que termina sucediendo? Sus discípulos se fueron. Tuvieron enfrente de ellos la oportunidad de mantenerse defendiendo a su Señor o huir para salvar su vida. Y ante esa tentación, ¿qué fue lo que hicieron? Se fueron.
se escondieron. Y Jesús experimentó los juicios y la cruz sin ninguno de los discípulos a quienes le había dedicado 3 años de su vida. Lo que sucedió básicamente fue que cuando se presentó una tormenta espiritual, no tuvieron absolutamente nada con que cubrirse. Cuando se vieron enfrentados a una tentación, no tenían la fuerza suficiente para poder hacerle frente. Miren, la fe es un músculo, se ejercita, y mientras más se ejercita, más fuerte se vuelve. ¿Qué pasa si a ustedes ahorita los pongo a levantar una bolsa de cemento? Posiblemente agarran llave, quedan trabados. Pero si ustedes fueran personas que se mantienen ejercitando sus músculos, poco a poco, con el tiempo y con la práctica y con el esfuerzo del músculo, este se va haciendo más fuerte y de repente ya puede levantar, no tal vez una bolsa de cemento, pero sí pueden levantar la comida del perro. Sí pueden levantar más adelante el garrafón de agua cristal. Y si de repente pueden levantar más adelante una bolsa de cemento. Nadie comienza levantando pesas de 200 libras. Se comienza levantando pesas pequeñas. Pero después de un tiempo y con práctica se llega a levantar pesas de 200 libras. Y nosotros pasamos de nuestra niñez a la adolescencia, a la juventud, y llegamos a la vida adulta, y la vida nos pega una de porrazos de repente de 200 libras y nosotros no hemos ni levantado la pesa de 10. Si dedicamos más tiempo a nuestra oración, a nuestro tiempo con Dios, a platicar con Él, a contarle cómo estamos, a decirle que nos enseñe, que nos instruya, que nos ayude, vamos a estar más preparados físicamente, vamos a estar espiritualmente más entrenados, vamos a estar listos. Que no les sorprenda caer en tentaciones si no se han preparado. No es de sorprendernos de repente que no veamos las puertas que Dios abre si no sabemos cómo son las puertas que Dios abre. No pretendan saber cómo se oye la voz de Dios si no hemos pasado tiempo escuchando su voz. Y de repente confundimos muchas cosas con la voz de Dios cuando realmente no son Él. Es nuestro cerebro, son nuestras intenciones, la gente son lincheros, pero Dios no tiene nada que ver ahí. Solo pasando tiempo con Dios vamos a saber cómo Él actúa, cuándo Él habla, cómo suena su voz, cómo suena lo que Él dice. Yo sé perfectamente bien cómo encontrar a Sofi, no importa el lugar donde estemos. Donde esté relajo, ahí está. Donde yo encuentro gente riéndose es porque ella ahí está. Y reconozco su risa porque he pasado el tiempo suficiente con ella. Porque le he oído reírse lo suficiente, la puedo reconocer, no importa que haya un montón de gente, la reconozco. Jesús está en el huerto de Getsemaní y cuando Él necesitaba ayuda porque sabía que iba a enfrentar un problema duro en su vida, acudió a la oración. Cuando Jesús iba a llamar a sus discípulos, al día siguiente pasó toda la noche pidiéndole dirección a Dios. Y cuando, por ejemplo, ustedes iban a tomar una decisión importante en su vida, ¿cuántas madrugadas se desvelaron orando? De repente no. Dediquemos tiempo a la oración, manténganse vigilantes, es lo que Pablo les decía. Dedíquense a eso, porque van a venir momentos en su vida en los que van a necesitar fuerzas, levantar pesos pesados, y si no levantaron pesos livianos, no pretendan no ser aplastados. Prepárense, comiencen de a poquito. Comiencen con tiempos cortos.
estudiar. No leer, son dos cosas bien diferentes. Estudiar. Les contaba yo una estadística de hace ya varios años, y la persona promedio dentro de la iglesia, no afuera, la persona promedio dentro de las congregaciones, dentro de una congregación en particular, dedicaba menos de 5 minutos a la semana para leer la Biblia. No es de sorprendernos que no tengamos ni idea de qué hacer cuando se nos presenta algo en nuestra vida. Bueno, tal vez sí tenemos idea de qué hacer. La idea de la experiencia que nuestra cherada nos ha compartido, y cuando yo veo la vida de toda nuestra cherada, todos están reventados. Esa es la idea que tenemos de qué hacer ante una situación. La experiencia de la señorita Laura, de la doctora Polo, la experiencia de los gurús de la televisión que nos enseñan qué tenemos que hacer ante una situación emocional o familiar o ante una situación de nuestras amistades. Pero la experiencia que realmente importa, la dirección que realmente necesitamos oír, la conocemos bien poco, muy poco. Entonces no es de extrañarnos de repente que ante una presión en la vida nos quedemos, o ante una situación concreta no sepamos qué hacer, ante una tormenta espiritual no sepamos dónde cubrirnos, ni cómo cubrirnos, ni qué podemos hacer para salir adelante. Este es un pasaje. Parece que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, se los leo rápidamente para que podamos continuar. Dice Jesús así: el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Pregunta: ¿Jesús era el Hijo de Dios, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Entonces, ¿podía hacer esto que le había pedido el tentador, sí o no? Sí. Claro que podía. Pero Jesús le responde: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: Él ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le respondió: también está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Jesús no conocía las Escrituras, vivía la palabra de Dios. Y cuando se le presentó la oportunidad en la que tenía que escoger entre hacer lo que Dios quería que hiciera y lo que el engañador quería que hiciera, para él fue fácil saber qué hacer, porque sabía lo que Dios esperaba de él. ¿Y cómo lo sabía? Porque escrito está. Escrito está. Escrito está. Hagan memoria, por favor, y los reto. Hagan este ejercicio mental. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes sintieron o vivieron la oportunidad de hacer algo que a Dios no le agrada? Y los reto a que me mencionen la razón por la que no lo hicieron, habiendo dicho antes la frase: no lo hice porque escrito está tal cosa. Y qué difícil va a ser encontrar esa razón bíblica. Muchas veces no hacemos cosas por miedo a las consecuencias, pero no porque escrito está.
en tal lugar que no tengo que hacerlo por esta y esta razón. Si nuestro argumento para no hacer algo es algo diferente a escrito está, déjenme decirles que tenemos un argumento bien débil. Es un argumento que no tiene mucha fuerza y rápido va a ceder ante la presión. Esto se sostiene con el tiempo, se sostiene con la presión. Lo que está escrito acá no se quiebra, y si su argumento para hacer algo, para no hacer algo, está acá, eso es un argumento firme. Eso es un argumento que se sostiene con el tiempo, que se sostiene con la presión y que difícilmente va a ceder. Cuando vengan tormentas en su vida, cuando vengan momentos en los que se sientan presionados, cuando vengan momentos en los que se puedan llegar a sentir solos, tristes, desamparados, aquí tiene que estar el argumento para que ustedes se sientan bien, para que ustedes puedan salir a flote, para que puedan salir adelante. Sí, pueden buscar compañía, sí pueden buscar el consejo de un amigo, sí pueden buscar el consejo de la familia, pero no vale que ante el consejo de la familia por sobre el consejo de sus amigos, no vale que ustedes pongan eso antes que lo que Dios dice, lo que Dios espera, lo que Dios tiene para ustedes. Porque el consejo de sus amigos realmente, créanmelo, puede servir y puede que no. Los padres se pueden equivocar también, puede que no, pero Dios nunca se va a equivocar, y lo que Él les aconseja es algo que siempre va a ser para bien, y siempre les va a ayudar, y siempre los va a sacar adelante. Miren, es bien difícil porque cuando una persona se acerca donde alguien, puede usted llegar a donde alguien preocupadísimo por una situación. La persona con la que ustedes están hablando no tiene ni idea de lo que ustedes están sintiendo, puede hacerse una idea. Por eso es que el consejo de esta gente es: no, mira, no te preocupes. ¡Qué sabiduría! Yo vengo preocupado y la respuesta es: no te preocupes. ¡Wow! No se me había ocurrido. Llegan ustedes muy preocupados y la persona que les puede decir: mira, tranquilízate. Hombre, o sea, me acabas de decir justo lo que necesitaba escuchar. No sabía que me tenía que tranquilizar. Obviamente, Dios sí sabe absolutamente todo. Él conoce perfectamente bien cómo estamos construidos, hasta dónde vamos a aguantar. Por eso Él, las palabras que nos dice van a ser siempre las palabras correctas. Pero si no las conocemos, ¿cómo nos vamos a enfrentar al tentador cuando nos presente una oportunidad o una tentación, cuando se nos presente la oportunidad de sentirnos tristes, mal? No tenemos nada de parte de Dios para contrarrestar. Bien. En abril del año 2000, Dios cambia mi vida. Y uno de los primeros consejos, yo le pregunto a que era mi pastor en ese momento: mira, decime qué tengo que hacer, porque yo estoy en esto nulo. O sea, yo para las cosas de Dios no tengo idea de nada. ¿Qué puedo hacer? Y me da un consejo salvaje, pero fue lo mejor que me pudieron haber dicho en ese momento de mi vida. Me dijo: mira, lee la Biblia en 3 meses, luego nos vemos. Y agarré la única Biblia que tenía, que era una Biblia que yo tenía cuando estaba bien chiquito, que yo la había comenzado a colorear. Imagínense qué chiquito la tenía, que yo la había comenzado a colorear, y ya tenía un par de páginas medio arrancadas, y esa fue la Biblia que comencé a leer. Y cuando yo la comencé a leer, de Génesis a Apocalipsis, en 3 meses era mi meta. Yo comencé a ver historias que no las podía creer, para ver cómo descubrir un continente completamente nuevo. Veía la historia de José, veía la historia de Abraham. Sí, conocía la historia de Noé, pues esa historia como tú la conoces, la del diluvio con los animalitos que van entrando en parejita y toda la cosa. Yo veía muchísimas historias, la historia del rey David, las guerras, veía historias de los profetas, para mí la Biblia fue como descubrir un nuevo mundo.
2 meses, 20 días terminé de leer la Biblia por primera vez. Y luego compré otra Biblia que ya no tenía páginas arrancadas y que ya no estaba coloreada, y esa fue mi primera Biblia, que por cierto por ahí anda en algún lugar porque alguien me la robó. Y entonces comencé a leerla en una segunda versión, diferente a la original que ya había leído por primera vez. Y la terminé de leer nuevamente en 3 meses. Cuando había completado 6 meses en mi primer caminar cristiano, había leído la Biblia completa 2 veces. No lo digo para enorgullecerme, les digo porque en octubre de ese mismo año mi papá termina con prácticamente una muerte cerebral. Y llevamos 18 años de la vida viviendo así. Y quizás para ese momento, cuando recibimos esa noticia, cuando lo llegamos a encontrar y cuando nos dijeron en el hospital que iba a pasar en coma, lo más seguro es que todo el resto de su vida, bien fácilmente, todavía recuerdo haber pensado en algún momento, así para eso me comienzo a meter con Dios, para terminar así, 8 meses después está fregada la cosa. Para ese chiste no me hubiera quedado patinado viviendo como antes estaba viviendo. Y me acuerdo perfectamente bien que para mí, lo que me salvó en ese momento haber recordado las historias de José, cuando sus hermanos lo vendieron, cuando lo traicionaron, cuando lo metieron injustamente a la cárcel, y José le decía a sus hermanos: ustedes hicieron esto para causarme daño, pero Dios luego llevó sus acciones para algo bueno. Luego veía la historia de joven, donde él tenía todo y lo pierde absolutamente todo, para al final de su libro terminar diciendo: yo antes te conocía, pero ahora sí te conozco realmente. Y la condición de Job terminó siendo mejor que la que tuvo antes. Con las palabras de Romanos, que son las que me terminan de salvar la vida, donde Pablo le decía a sus discípulos: todas las cosas son para el bien de los que aman a Dios. Y me mantuve firme. Gloria a Dios. Y no sé qué hubiera pasado en mi vida si no hubiera leído las Escrituras antes de ese momento, antes de esa tormenta. Y quisiera saber cuántas depresiones hubieran ustedes ahorrado, cuántos momentos de repente de tristeza, si estuviéramos, por ejemplo, palabras del profeta Isaías, en donde Dios dice: te amo y eres para mis ojos precioso y digno de honor. ¿Cuánta gente se sentiría más valorada si supiera que su vida no fue comprada con oro o plata o piedras preciosas? Pedro lo dice, sino que fue comprada con la sangre preciosa de Jesús. Mucha menos gente se sintiera sin valor. Realmente muchas menos mujeres se sintieran en necesidad de salir a los brazos de un hombre. Muchos menos hombres se sintieran en la necesidad de satisfacer sus necesidades comprando cosas materiales. Si entendiéramos el verdadero valor que tenemos a los ojos de Dios y cómo Él nos ve, no necesitaríamos de nada, no necesitaríamos de nadie. De repente también tuviéramos mucho menos miedo ante la vida, menos miedo de cómo vamos a llegar al final del mes, menos miedo de cómo vamos a hacerle frente a esta situación que se nos presenta. Si conociéramos palabras como también las del profeta Isaías: no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra poderosa. Las palabras que Dios le dice a José: no tengas miedo, no te desanimes, yo soy el Señor tu Dios y te acompañaré donde sea que vayas. De verdad, viviéramos con mucha más fuerza las tormentas que nos presenta la vida si conociéramos más la Biblia, si la tuviéramos fresca como la tuvo Jesús, si supiéramos más historias, si conociéramos más de lo que Dios le dijo a algunos de sus hombres, a algunas de sus mujeres, y cómo ellos vivieron su vida. Enfrentáramos bien diferente un despido en el trabajo, una traición